Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas al canal una vez más. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un video de compras. Son compras de Prichos y algunas cositas de Walmart. Son pocas cositas, ya saben que estoy con mi reto de Prichos y estoy súper feliz. Solamente me traje 4 cosas y 2 de ellas son repetidas. Así que si ustedes quieren ver qué me traje en esta ocasión de Prichos y de Walmart, vamos a comenzar. Y bueno, chicas, pues miren, estoy con mi reto y únicamente en esta ocasión me traje 4 cosas de Prichos. Hay muchas cosas como siempre y en otro momento ya se los he comentado en videos anteriores y quizás suene muy repetitiva, pero se los comparto porque estoy muy emocionada. En otro momento, la verdad que me hubiera traído como 10 cosas a pesar de ser artículos que a lo mejor a largo plazo les iba a dar uso o incluso sin saber para qué les iba a dar uso, simplemente porque me gustaban los compraba. Entonces ahora sí me traje cosas a las que les voy a dar uso a corto plazo y cosas que sí necesito. De esta colección, la verdad que había una calabaza muy grande e incluso esta misma camioneta o camioncito, es una camioneta, lo había en grande, pero esta me lo traje yo, que es una estaca, aquí la podemos ver, es larga para clavarla en las macetas. Yo me lo traje porque quiero hacer un álbum otoñal y le voy a desprender lo que es la camioneta y la flecha. Entonces por eso fue que me traje esta, que es más pequeño, incluso aquí nos dice artículo decorativo. Y entonces yo voy a estar desprendiendo con mucho cuidado lo que es la camioneta para hacer mi álbum. Y pues voy a estar comprando las cosas que encuentre y que me vayan a servir para decorar este álbum, porque tengo por ahí algunas cositas que todavía me pueden servir para decorar esto. Entonces pueden encontrar estas estacas en este diseño y también en un diseño de calabaza muy bonito. Estacas y los adornos que les digo que son grandes para colgarse. Otra cosa que me traje de Prichos son estas toallas húmedas desmaquillantes con pepino y manzanilla. En otro momento ya me había yo traído otras con una envoltura rosa, no me acuerdo si se llaman aqua o algo así, la verdad ahorita no recuerdo con exactitud el nombre, pero en esta ocasión estas eran las únicas que estaban y decidí traérmelas para probarlas. Ahí nos dice: suave tela texturizada, limpia y humectan, remueven maquillaje para todo tipo de piel, hipoalergénicas. Entonces pues voy a estar probando estas toallitas húmedas, chicas, y aunque uso mi líquido desmaquillante y demás, pues estas siempre ayudan un poquito más a retirar sobre todo lo que son el maquillaje de los ojos. Entonces por eso me traje estas toallitas húmedas. Y la otra cosa que me traje de Prichos, que se puede decir que me traje 2 pero repetido, fue este que aquí nos dice que es una maceta, pero yo no los ocupo como maceta. En algún momento compré una y era en un tono muy parecido, aunque un poco más oscuro, para mis utensilios de cocina. Quienes ya saben o han visto mi cocina es verde, entonces tengo muchas cosas en este tono. Y entonces es como... tengo una taza muy grande donde yo tengo mis utensilios de cocina, los que utilizo más continuamente y que tengo a la mano, y ahí quiero introducir uno de estos porque está mucho más ancho y quiero ver cómo me queda. Y la otra para uso decorativo, que sí la quiero utilizar. Eran las únicas 2 que estaban, la verdad que corrí con suerte porque la otra incluso la compré en nichos de Walmart de Plaza Tepeyac y nunca las había yo visto acá, entonces ahora corrí con suerte. Eran las únicas 2 que había y por eso decidí traérmelas. Y pasando a lo que es Walmart, chicas, me traje estas notas adhesivas para un proyecto que me pidieron y que voy a estar haciendo. Entonces les muestro cómo son por dentro. De hecho, de este me traje 2 paquetitos. Por acá ya tengo uno que está abierto. Y miren, pues este ya saben que trae su carpetita y las notitas vienen así. Ahí arriba nos dice Color Your Life. Y miren la notita que viene acá abajo. Bueno, las 2 notitas que vienen abajo están muy bonitas y de este lado también. Y la pluma viene en este color azul.
La verdad que están estas carpetitas que sacaron en este regreso a clases muy bonitas. Y esta, si no mal recuerdo, tuvo un costo de 25 pesos. Y estas, ya incluso yo tengo unas que la hermosa de Bere me había hecho favor de comprármelas. Y miren, esta ya se desprendió, pero bueno, la podemos pegar aquí. Este diseño ya se los había mostrado, pero se los muestro nuevamente para las que no lo habían visto. La verdad que están muy bonitos los diseños de estas notitas adhesivas. Y miren, todas las hojitas sí traen el diseño en dorado, porque luego ven que hay otras que nada más la primera hojita es la que trae el diseño, miren, pero esta no. Esta sí trae todas las hojitas con las letras en dorado y la pluma la trae en color café. La verdad que están muy bonitas y muy prácticas. Yo estas ahorita las compré para introducirlas en unos proyectos que me han estado encargando, entonces están muy bonitos para complementar esos proyectos que voy a estar haciendo. Y también me traje estas que no las había yo visto. Este es un paquete de 3 libretas que quiero ver si incluyo uno de estos en una carpeta que estoy haciendo ahorita justamente con la temática de lindo y querido. Quienes me siguen habrán visto por ahí que incluso publiqué una foto en Instagram y en Facebook. Vamos a abrirlas. Miren, aquí nos dice cuaderno francesa de 24 hojas blancas. Para empezar, bueno, esto no es forma francesa, o no sé si la forma francesa sea así. La verdad desconozco el formato o el nombre adecuado de la libreta. Aquí nos dice que es francesa, pero yo la francesa la conozco casi como media carta. Y miren, sí son diferentes los diseños de las portadas, vean. Esta nada más trae una flor ahí con 2 ramitas a los lados. Esta trae muchas flores y esta también trae muchas flores, pero son distintos los diseños. Es cartoncillo craft y aunque dice ahí hojas blancas, son hojas blancas, pero en un color como mostaza o café. O sea, están muy prácticas y muy bonitas para quien le gusta lo rústico, lo natural. Están muy lindas estas libretitas y estas 3 salieron en 10 pesos cada una, porque me parece que el paquete salió en 30 pesos, creo que sí. Y finalmente vamos con esta hermosura, chicas. Antes de continuar, las invito a que si no están suscritas al canal y a ustedes les gusta este tipo de contenido, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay nuevo video y déjenme sus comentarios, sus sugerencias y sus opiniones, porque eso es muy importante para mí. Aunque no contesto los comentarios al momento, yo los voy leyendo muy detenidamente y poco a poco los voy contestando, porque eso también es muy importante para mí. Y bueno, pues miren, continuamos con esto que me encontré en Walmart, que si mal no recuerdo me costó 129 pesos. Había unas libretas más pequeñas como a la mitad con temática de sandía, pero este planner me encantó, me súper enamoró. Aquí nos dice planner de 14 por 20.3 centímetros y trae 96 hojas. Incluso aquí nos dice que trae aroma a piña y lo vamos a destapar. Y por aquí abajo pues trae esta cintilla que es con la que viene protegida. Aquí atrás, miren, nos dice incluye divisores y páginas. La verdad que se me hizo súper tierno, muy alegre, muy colorido y me encantó. Entonces vamos a zafarle esta cintilla. Y miren, esa colchadita es plástico, esa colchadita está así, por la parte de atrás viene de esta manera. Aquí trae su broche. Aquí trae su resorte para que podamos meterle lo que es una pluma, que incluso ahorita que tenemos por acá, esta se me ocurre que hasta le combina súper bien. Vean la de este color. O sea, cabe perfectamente ahí una plumita. Y miren, de este lado tenemos pues esta funda para poderle meter aquí lo que nosotros deseemos. Y pues estos bolsillos igual para meter tarjetas, ponerle clips, ya saben cómo solemos adornar este tipo de planeadores.
Y aquí tenemos el primero con estas cerezas y aquí nos dice enero. Vienen los meses, creo que sí se alcanza a ver ahí. Y supongo que lo diferente es el diseño de las portadas. Aquí nos dice enero y miren. Esto es cartulina, chicas, no es papel común y corriente, aunque es de un gramaje bajo. Esta sí es cartulina y este sí es papel, pero no es delgadito, o sea, sí está de un buen gramaje. Nos dice aquí qué hacer y pues viene para planificar el mes de enero, empezando por el domingo. Viene esta vista así general y luego ya viene por días todo lo que es el mes de enero. Supongo que así vienen todos los meses y vean, de este lado trae una fresa. En la parte de aquí trae estos rectángulos para poner lo que nosotros deseemos y en la parte de abajo viene esta otra partecita pero cuadriculada. Lo tenemos de esta manera todo el mes de enero y en la parte de hasta atrás viene esta parte de notas para que pues en ese mes igual ya anotemos algunas cosas. Luego miren, viene lo que es la naranja. Este es febrero y pues no se los muestro porque supongo que viene estructurado de la misma manera. Miren, viene esto para que sea un panorama como muy general. Luego viene la vista mensual, que aquí está, y luego ya viene pues sí por días. Entonces así vienen todos los meses. Miren, aquí está marzo. Marzo trae unos plátanos. Abril trae un durazno, o bueno, yo le veo carita de durazno. Acá es mayo es una lima o un limón. Junio es una sandía. Julio son otra vez, se repite, creo que aquí ya el diseño, miren, son las cerezas, nada más que es distinto el mes, es enero y es julio. Y luego ya sigue agosto, sigue la naranja, septiembre los plátanos, aquí ya se empieza a repetir octubre, el durazno, noviembre, el limón o la lima, como ustedes le quieran llamar, y diciembre. Vienen los meses, pero lo que me gustó de la carpetita es que esto en algún momento determinado, si le damos uso, pues podemos volver a utilizar la carpeta. Está súper bonita, me encantó el color, se ve súper alegre y además de que pues esto lo podemos estar alterando continuamente. Incluso se me ocurre que esto se puede enmicar o laminar para poderlo hacer más resistente y que las portadas sí nos queden de una forma un poco más perpetuo, por así decirlo, y que quizá a lo mejor esto sea lo que modifiquemos en algún momento determinado, porque esto incluso a veces en algunas papelerías ya venden los contenidos para este tipo de planeadores y es lo que podemos igual y estar comprando y modificando año con año. Pero si nos gustan mucho los separadores, pues estos sí los podemos enmicar, sobre todo la parte de aquí, para que no se nos vaya a maltratar tanto. Entonces, chicas, pues este planeador lo pueden encontrar en Walmart. Les digo que tiré el ticket y si mal no recuerdo me costó 129 pesos. La verdad creo que sí vale la pena, me gustó mucho. Incluso por ahí tengo un colgante que es de una piñita de prichos que le puede ir súper bien. Voy a ver si se lo cuelgo por acá porque no me gustaría así perforar esto o no lo sé todavía. Pero está muy muy bonito. Y pues chicas, estas fueron estas compras de prichos y de Walmart de esta ocasión. Les digo que estoy muy contenta con mi reto de prichos, ya fue el reto número 20. Solamente me queda un reto por hacer, se puede decir una compra más y logré el reto. La verdad que sí me funcionó. Cada que voy a prichos ya no tengo esas pequeñas crisis de ansiedad, por ridículas que les parezcan a algunas de ustedes a lo mejor. Yo llegaba y quería comprar todo, quería agarrar muchas cosas, es que esto lo puedo usar para tal cosa, es que esto me sirve para tal, es que esto lo puedo regalar, es que esto lo puedo alterar, es que esto me sirve para tal fecha. Y la verdad que así me fui haciendo de muchas cosas y acumulé demasiado. Entonces ahora sí compro cosas, pero realmente porque les voy a dar un uso a muy corto plazo. Y ya cada que voy a prichos, realmente cuando entro súper tranquila, veo las cosas con mucha calma y selecciono los artículos con mucha conciencia, realmente sabiendo el uso que les voy a dar. Entonces,
Se los comparto con mucho cariño porque quizá a algunas de ustedes también les puede estar funcionando esto y les quise pasar el tip de lo que pueden encontrar en Walmart porque sé que a muchas que me ven les gusta la papelería y puede que les agrade este planeador y ahorita lo pueden encontrar en Walmart, al menos en el Walmart de Cuitláhuac, que es al que yo fui el día sábado, 14 de agosto. Ahí lo pueden encontrar. Y bueno, aunque no les comparto mega compras, porque hay a quienes sí les gusta ver videos súper grandes de compras, ya saben que yo estoy comprando realmente con otro tipo de mentalidad en cuanto a adquisición. Hay quienes sí desean hacer sus compras muy grandes y es muy respetable, como se los he mencionado en distintos videos. Cada quien es muy libre de realizar sus compras de acuerdo a sus necesidades, a sus intereses, a sus deseos. Y yo se los comparto porque es algo que me ha funcionado de maravilla, que he visto un ahorro económico, que he visto una satisfacción personal y eso me tiene muy muy contenta. Y cuando algo nos funciona y nos produce ese bienestar que a veces tanto buscamos en muchos sentidos, pues ¿por qué no compartirlo con ustedes? Cuídense mucho, les mando un beso y un abrazo enorme y como siempre lo importante, no se olviden de sonreír. Bye.